Bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Cómo está esta hermosa amada? Brillando más que el sol. Hoy con nosotros los ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, Miguel Daniel, Simón Elías, Carlos Daniel y Eloy Miguel. Ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está tu amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillamos tu espíritu completo. Esta es la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Hoy una cosa por Dios. Dios me vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Dios. Hoy le voy a hablar sobre vestir los mandamientos amado sobre todo de las cosas. El segundo, matar a nadie. El tercero, no matar a mi cuarto, ustedes se casaron. El quinto, entrar a sus parrillas humanas. El sexto, no cometer homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá, faltará para su destino. El décimo, no conocerá con la claro que como todo, presenta el plan único Señor. Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está la amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Al brillamos que el sol se convierte, desde la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Va a oír y no escuchar. Ella cosa por mi modo que me dio que viene a hablar. Ella da Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, el amor de Dios y el amor en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas gracias por este mismo pecado. Amén, Abba Padre. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu también protege. Mientras de la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar. Bellas cosas por Dios que no terminó. Te habla Romanos 1:16. Porque no me duele el Evangelio, porque el pueblo de Dios para que lo siga el Cristo lo miguel. Abba Padre. Amén, Abba Padre. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia de mi Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi boca me Dios te ven a hablar. Hoy voy a hablar de Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay excepción de personas. Hoy les presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Abba Padre. Hermosos hijos del Dios viviente, como está escrito en el Salmo capítulo 1, del versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no estuvo en sillas de escarnecedores, ¿verdad que sí? Mira, estos son de gracia desde el vientre de su madre, para la gloria de Dios, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso hoy traemos un estudio muy especial, valga la redundancia, especialmente para estos niños y niñas del Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú también eres un niño y una niña en el Señor. Por eso clamamos hoy, Abba Padre. El niño que honra a su padre. Mire, ¿qué creen ustedes que debe merecer un niño que honre a su padre? ¿Qué debe merecer un niño que honre a su padre y a su madre? ¿Ah? ¿Ah? Larga vida y abundancia, ¿verdad que sí? Así está escrito.
Pero eso no lo hablan mucho los ministros, ¿verdad que sí? No les dan esa recompensa a estos niños para que estos niños cada día lo hagan mejor, para que estos niños cada día sean más honrosos a sus padres, para que estos niños sean más obedientes a Dios. Por esto, primeramente, damos gracias al Dios de todas las cosas, al Todopoderoso y Eterno, al Dios viviente. Damos gracias por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Le doy gracias al Padre de los Espíritus por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los profetas, pero los originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, como lo dice en la escritura del libro histórico de Mateo, capítulo 11, versículo del 11 al 15. Doy gracias a Dios por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne, Cristo de Nazaret, que entregó su vida por nosotros. Mira, muy importante que tú te consideres hoy que no eres pecador, no eres pecadora, porque el Señor nuestro Dios nos libró del pecado, entregando una ofrenda maravillosa una vez y para siempre. Doy gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por esta gran familia de gracia y por los apóstoles, porque ellos hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios, por lo cual clamamos Abba Padre. Doy gracias al Padre de la gloria, Señor de misericordia, por tres personas excepcionales de las Sagradas Escrituras: Noé, Job y Daniel. Mira, muy importante la humildad que tuvo Noé. Aun cuando lo llamaron loco, él permaneció en esa humildad. Job, mira su integridad. Aún en las adversidades nunca le echó la culpa a ningún diablo. Dijo, Dios me dio, Dios me quitó, bendito es el nombre de Dios por siempre. Y Daniel siempre mantuvo su fe. No voy a doblar mis rodillas delante de ninguna estatua, delante de ninguna imagen. Yo no voy a doblar mis rodillas delante de otros dioses. Yo solo me voy a doblar mis rodillas delante del Dios invisible, el inmortal, el Dios viviente, el dueño de todas las cosas. Y en esa fe permaneció y eso lo hizo vivir eternamente como hoy está entre nosotros. Muy importante dar gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por eso, muy importante dar gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Cristo bendito, por toda esta hermosa, amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. ¿Cómo quisiera yo haber nacido y cuando abría mis ojos estar lleno del conocimiento de la gracia de Dios? Hubiera sido algo extraordinario, porque no hubiese pasado por tantas cosas, tribulaciones, angustias. Recordemos que aunque primero es lo terrenal, ¿verdad? O sea, el mal, luego lo espiritual o celestial, o sea, el bien. El tiempo en que nosotros estemos en el mal, o sea, en el desconocimiento, en la carne, es tiempo también que se va a sumar para recoger de lo que hemos sembrado. Esto quiere decir que un hombre, después de 40 años sin conocimiento, lo que hizo en esos 40 años tiene que también pagarlo. ¿Sí me explico? Pero un hombre que desde el vientre de su madre está oyendo la divina gracia de Dios y naciendo del vientre, saliendo del vientre, siendo criado en el conocimiento del Evangelio de Dios, este hombre, estoy hablando de estos hermosos niños, ministros de Dios y diaconazas de Dios, hombres y mujeres, van creciendo en el conocimiento pleno de la voluntad de Dios. O sea, que se portan menos mal.
de lo que era un hombre de 40 años y tuvo haciendo sin conocimiento. ¿Sí me explico? ¿Me están siguiendo ahí? Muy importante esto. Por eso es muy importante que nosotros guiemos a los niños en el camino del Señor. Porque así está escrito en Proverbios 22:6, que si instruyes al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de Dios. O sea, ¿cuál es el trabajo, la responsabilidad de los padres según esta cita bíblica? Que tú tienes que guiar al niño en el camino del Señor. Ese es el trabajo. Hermano, ¿y qué sucedería si no lo hago? Bueno, leemos Éxodo capítulo 20 del 1 al 5, donde habla del primer y del segundo mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y esto se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Y cómo amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo le demostramos a Dios que le amamos a Él sobre todas las cosas? No doblando rodillas delante de ninguna imagen creada por los hombres en primer lugar. Que ese es el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué está arriba en el cielo? Dios, Cristo, María, José, Pablo, Pedro, Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes puedan creer que está arriba en el cielo, el sol, la luna, las estrellas. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo para inclinarte delante de ella y honrarlas. Porque esto es una deshonra para Dios. Ni de lo que está abajo en la tierra, presidentes, gobernadores, alcaldes, artistas, ni de lo que está debajo de las aguas que están debajo de la tierra, que son el pez dorado, el dragón, etcétera, todo lo que piensan que está debajo de la serpiente, que estén debajo de las aguas. No te harás imagen de ninguna de ellas para honrarla, porque yo, el Señor tu Dios, está escrito, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mira el castigo tan grande que tiene que los padres le enseñen a sus hijos a adorar imágenes. Que Dios no se olvida de la maldad de esos padres sobre los hijos que no le enseñaron la verdad, que no buscaron la verdad, hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Hermano, ¿y cuál es el castigo? Romanos capítulo 1 del 18 al 28 te lo dice. Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia esta verdad. Porque prefirieron dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Y crearon imágenes y estatuas de hombre, de cuadrúpedos y de reptiles, antes que creer más en el Dios invisible y verdadero. ¿Qué figura le podemos nosotros hacer a Dios? Ninguna. Como está escrito en el Salmo 115 del 1 al 8. Tienen ojos, esas estatuas tienen ojos y no ven. Tienen cuello, garganta y no hablan. Tienen pies y no caminan. Tienen manos pero no palpan. Y esperemos ahí a ver. Y los que le adoran son iguales a ellos. Tienen ojos pero no ven. Yo estuve así durante 38 años. Hasta que la gloria de Dios se manifestó delante de mí y me mostró la verdad. Como muchos de ustedes también hoy la reciben. Pero estos niños son privilegiados porque no estuvieron sentados en sillas de escarnecedores acusando a sus hermanos, sino que conocieron al único Dios verdadero. Por eso clamamos. Así que yo no tuve esa dicha que ellos hoy tienen, y gracias a Dios por sus padres que están siempre
guiándolos a que conozcan la verdad. Porque esta verdad tiene un premio, como está escrito en la carta a los Efesios, capítulo 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Obedeced en qué? En el Señor. Casi siempre dicen, hijos, obedeced a vuestros padres. Pero no dice en el Señor. No es lo mismo obedecer a tus padres que obedecer a tus padres en el Señor. Porque el Señor es que verdaderamente corrige. La carne, ¿para cuántas cosas aprovecha? Hay hijos que dicen, no, yo soy buen hijo. Yo a mi madre le doy esto, a mi padre le doy aquello. Y bueno, piensan que eso es más que suficiente. Y a veces eso no es suficiente. Estar con consolación, estar con atención, cuidar de ellos es suficiente. Por eso, hijos, haced con vuestros padres lo que queráis que tus hijos hagan con vosotros. Porque padre eres, hijo serás. Hijo serás, padre eres. Así padre serás también. Así que en Efesios capítulo 6, 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mira, un mandamiento con promesa. Aunque el honra a tu padre y a tu madre es el quinto mandamiento, Pablo te está diciendo que aquí es el primero con promesa. Este es el primero con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lamentablemente, hay muchos hijos que han tenido corta vida por deshonrar a sus padres. Yo nunca oí este mandamiento como lo he oído por mi pastor Cristo bendito. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. Pero hoy me he dado cuenta que es muy importante el trabajo de los padres. Si los padres no son educados en gracia, ¿cómo podrán educar en gracia a sus hijos? Los padres tienen que ser educados en gracia para educar a sus hijos de gracia. ¿Cuántos hijos hoy están adorando imágenes porque sus padres no fueron educados? Pero cuando leemos Romanos, que ya lo escribieron, en el capítulo 1, del 18 al 28, dice que es Dios que por culpa, vamos a esperar ahí un momentito. Dicen que es Dios que por culpa de que sus padres adoraron imágenes, Dios entrega a sus hijos en inmundicia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, entregándolos a pasiones vergonzosas para que los hijos deshonren a sus padres como sus padres deshonraron a Dios, creyendo más en las criaturas antes que en el Creador, el cual es bendito por siempre. Por eso, de ahí nace el hijo desobediente, nace, cuando ustedes lo leen ahí hasta el 32 de Romanos capítulo 1 del 18 al 32, que sea Dios el que se los dice, para que no digan él lo está diciendo o él está acusando. Dios mismo, el que le diga a cada uno. Romanos capítulo 1 del 18 al 32. Analicen bien las palabras que dicen ahí por el amado apóstol Pablo cuando escribe. Dios los entregó. No dice el diablo los entregó. No dice los padres los entregaron. No dice ellos se entregaron. No, dice Dios los entregó a la inmundicia, a pasiones vergonzosas, porque aún sus mujeres
perdieron el uso natural y los hombres también. Por eso, queridos hermanos, primero tenemos que empezar nosotros como salvación, como romper esa cadena. Porque todo lo que se ata aquí en la tierra, en el cielo, también es atado. Pero todo lo que se desata aquí en la tierra, en el cielo, también es desatado. Ejemplo, que si está anotado allá, bueno, Gumercinda Peña de León, Eloy Alberto León Blanco y Gumercinda Peña de León criaron a sus hijos, pero les enseñaron a adorar imágenes. Ah, bueno, entonces aquí en Miguel Eloy León Peña se rompió la cadena. ¿Me entiendes? Ellos enseñaron, pero ya nosotros no estamos haciendo lo que hizo nuestros padres con respecto a lo que a Dios se refiere, sino que ahora se rompió esa cadena y los nietos y bisnietos, porque recibo que mis hijos, ¿verdad?, que son los nietos de mis padres, tampoco adorarán imágenes, y los hijos de ellos tampoco por generación. ¿Qué pasó con aquella maldición que cae del cielo a causa de la adoración de las imágenes? Ah, bueno, que se rompe. ¿Por qué se rompe? Ah, porque resulta que el hijo, ¿verdad?, Dios le abrió el sentido del entendimiento y no adoró más imágenes. Y sus hijos tampoco. Y los hijos de sus hijos tampoco. Aquellos que también iban a pagar. ¿Por quién? Por aquellos que deshonraron a Dios por ignorancia o incredulidad. Porque recordemos que habían falsos maestros, apóstoles fraudulentos, que se disfrazaron como apóstoles de luz, pero lo cierto es que no están haciendo un buen trabajo. Porque un sacerdote católico, apostólico y romano, que conociendo la verdad, no le diga a la grey, no se arrodillen delante de estas estatuas, ese católico, apostólico y romano va a pagar conforme a sus hechos. Pero los que están con él también van a pagar conforme a sus hechos. ¿Por qué? Porque así como un pueblo cuando elige un presidente, gobernador o alcalde, paga con ese presidente, gobernador o alcalde, así de la misma manera cuando escogemos un mal maestro para la educación de nuestros hijos. Por eso aquí el maestro no es Miguel, sino Dios, porque es por la palabra de Dios a la que ustedes tienen que obedecer. Ustedes no pueden hacer lo que Miguel hace, sino lo que Dios dice. Por eso, muy importante lo que hoy el Señor nuestro Dios nos está concediendo. Recordemos lo que está escrito, hijos. Recuerden lo que está escrito para que a sus hijos también los críen de la misma manera. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo jamás se apartará de él. Ustedes que hoy son hijos, mañana serán padres y madres. ¿Están entendiendo? Y cuando ustedes tengan sus hijos, no les enseñen a adorar imágenes, porque eso les va a traer condenación a su descendencia, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, según Éxodo capítulo 21 al 5. Y nos preguntaremos, ¿y cómo o con qué instruyo al niño en el camino del Señor? Con las sagradas escrituras. Dice la respuesta más sabia, con las sagradas escrituras, como está escrito en 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios y útil. Tiene una utilidad, queridos hermanos. Hay que darle la utilidad que tiene para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios, o sea usted, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, estén o sean perfectamente preparados para toda buena obra. Perfectos, sean perfectos
en lo que a Dios se refiere. ¿Sí vamos comprendiendo lo importante que son las Sagradas Escrituras? Nosotros tenemos que terminar de comprender que el hombre vino a esta tierra, el hombre natural, el alma viviente, vino a esta tierra, ¿verdad? Como un carapacho. Y el espíritu, a el espíritu se le da el manual, y al espíritu se le da el manual, al espíritu se le da el manual. ¿Para qué? Para hacer al hombre exterior a imagen y semejanza del hombre interior. Este es el manual, como cuando usted compra, una persona compró una nevera nueva y resulta que no leyó el manual, pero el botoncito que lleva en el congelador estaba puesto al máximo. Y como lo vio puesto en el máximo, lo dejó ahí, pero no leyó las instrucciones. En las instrucciones dice que no se debe poner al máximo porque máximo es para que te congele el congelador, pero abajo no te va a enfriar. Entonces, al ponerlo más bien sea al medio o un poco más bajo, te pasa más aire a la parte de abajo y te enfría mejor. Pero ¿cómo lo puede saber aquel que compró la nevera y no leyó el manual? Así de la misma manera, para conocer este cuerpo, están las Sagradas Escrituras. Pero siempre agarraron las Escrituras es simplemente para aprovecharse de ellas. Están las Sagradas Escrituras. Pero siempre agarraron las Escrituras es simplemente para aprovecharse de ellas. No que la humanidad comprendiera que su cuerpo es un templo de Dios y que Dios le mandó el manual al Espíritu para que hiciera de ese templo un ser perfecto y maravilloso. Por eso el hombre está viciado con los deseos de la carne y no tiene en cuenta a los frutos del Espíritu, porque aún cuando hace el bien, se jacta del bien que hace sin darse cuenta que la gloria es de Dios, porque el único bueno es Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso es importante que nosotros le demos este manual. Primero leamos el manual, ¿verdad? Y con este manual, que son las Escrituras, le enseñemos a nuestros hijos el potencial que tienen en lo espiritual y lo aprovechoso que es hacer el bien. Porque el que hace el mal va a pagar o a recibir. Pero el que siembra el bien también lo va a recoger. Si estos muchachos, que son apenas unos niños, empiezan a sembrar bien, imagínate tú cuando lleguen a 40 años, todo el bien que tienen acumulado para recibir el bien. ¿Sí me explico? ¿Quién no los va a querer? ¿Quién no los va a apoyar? Si son decentes, si son amables, si son cordiales, ¿a dónde te lo van a rechazar? A tu hijo o a tu hija. ¿Sí me explico? Por eso es muy importante el conocimiento de la gracia de Dios, para que nosotros estemos completamente y perfectamente preparados para toda buena obra. En estos días le contaba a mis hijos un cuento de un muchacho que era muy perezoso y sus padres, el muchacho era muy perezoso. Y entonces el papá y la mamá, que vivían en una granja y ya eran un poco ancianos, siempre le decían: hijo, búscame en el pozo el agua. Y él siempre se echaba debajo de una mata ahí a descansar, porque era perezoso. ¿Qué creen ustedes que pasó con sus padres y el muchacho? Con mucho que lo amaban, le tenían idea al muchacho: no, este muchacho es flojo, este muchacho... Un día él lo empezaron a mandar y a mandar y a mandar, y se cansó y se fue. Pero yéndose, caminando y caminando debajo de ese sol, sin agua, sin comida, porque había perdido ¿qué? Su casa, aquella donde su padre le daba el alimento,
su mamá se lo hacía bien temprano en la mañana, tenía su almuerzo, tenía su cena, pero se fue. ¿Porque era qué? Perezoso. Y llegó en un pueblo. Y resulta que en el pueblo no había agua. Tenían un pozo, pero no había agua. Porque el alcalde era corrupto. Y le sacaba todo el agua al pueblo todos los días y la escondía. Cuando llegó el forastero dijeron, ay, aquí vino y pusieron la esperanza en él. Pero imagínate en quién pusieron la esperanza. ¿En un qué? En un perezoso. ¿Me entiendes? Y entonces él, cuando le preguntaron, ¿tú sabes de agua y sabes de pozo? Y él vino y dijo, sí, yo soy el verdugo en eso. Entonces ya no era perezoso, ya también era mentiroso, porque él no sabía nada de eso. Y fue entonces, a la final, expulsado del pueblo también. El pueblo, ¿qué pasó? Tampoco lo quería. ¿Por qué no lo querían? ¿Ustedes quieren ser perezosos o prefieren que la gente los ame? Analicemos, porque para eso tenemos una mente con espíritu de razonamiento. ¿Ve? ¿Qué es lo que esperamos en nuestra vida? Conocí a un hombre que bebía mucho y cuando llegaba que sus hermanas le cerraban la puerta. ¿Por qué? Porque era borracho. ¿Y quién quería tener un borracho y además de eso problemático en su casa? Nadie. Pero ahora, cuando saben que él va, le abren las puertas con mucho amor y lo esperan con mucha alegría. ¿Por qué? Porque fue transformado, porque dejó de beber, porque ya no es un borracho. Así que el borracho y el perezoso eran lo mismo, el flojo. ¿Qué se ganaban? El odio. Se ganaban que nadie los quisiera a su lado. Esto es para reflexionar. ¿Ven? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? ¿Perezoso y borracho? En ninguna manera. ¿Y qué debemos hacer entonces? Hacer el bien. ¿Ven? ¿Están viendo? Honrar a padre y a madre. Papi y mami. Papi y mami. Honrar a papi y a mami. Honrar a padre y a madre, como dice Miguel Daniel. ¿Sí vamos comprendiendo? Así que, ¿cómo podemos hacer nosotros los padres para ayudar a nuestros hijos? Por medio de las escrituras. Enseñarlos a honrar a su padre y a su madre. Estos niños deben saber desde ya, ¿cuándo es ya? Ya. Proverbios capítulo 1, 8 y 9. A ver, ministro Eloy Miguel, venga acá por favor. Dígale a la amada Madre Iglesia desde aquí. Proverbios capítulo 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Por lo cual clamamos, Padre. gracias a Dios por ti. Esto es una honra. ¿Ve? Esto es una honra. ¿Cuánto le costó? Nada. ¿Ve? ¿Qué me costó a mí? Educarlo. Estar ahí. ¿Me entiendes? Pero a él no le costó nada esa honra. Simplemente lo aprendió y lo explicó. Pero tiene que también obedecerlo. Porque la diferencia de otras congregaciones a esta es que en esta congregación Dios nos está enseñando a predicar con nuestros actos. ¿Ven? No solo con palabras, sino con nuestras obras. Preparadas ya por Dios de antemano para que anduviésemos con ellas. ¿Sí vamos comprendiendo? Así que, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, que son los únicos verdaderos amigos que tú tienes.
No, que yo tengo mi mejor amiga en el liceo. No, yo tengo mi mejor amigo en el colegio. Mira, el mejor amigo y la mejor amiga que tú puedes tener son tus padres. ¿Y por qué? Porque a tus padres les conviene que a ti no te vaya mal. A tus padres les conviene que a ti no te pase nada. ¿Y por qué? Porque tu mejor amiga del liceo o tu mejor amigo del colegio, ellos se van. La responsabilidad no está sobre ellos. Pero a la hora de un problema, papá y mamá, papi y mami son los que van a estar allí. Son los únicos verdaderos mejores amigos que cada uno de ustedes tienen. Por eso es muy importante que todos los días, abracemos a papi y a mami y le digamos cuánto le amamos. Bendecido, y si estoy por China, hay muchas formas de abrazar. Una palabra, un feliz día, un buenos días, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo está todo? Y no preguntar, ¿cómo estás? Para que te digan, bueno, la verdad es que hoy no estoy tan bien porque estoy medio guabinoso, porque no tenemos comida, por decir algo, un ejemplo, y entonces ella me va. Entonces no lo llamé. ¿Sí estamos entendiendo? Los hijos tienen que honrar a sus padres y nunca le pregunten a nadie cómo están. Nunca. Porque cuando le preguntamos cómo están, nos estamos comprometiendo a saber cómo está. Y si no está muy bien, tenemos la obligación y el deber de apoyarlos y ayudarlos en el problema que tienen. Porque ya tú abriste la puerta para que confiaran en ti en decir cómo está. ¿Sí está entendiendo? Entonces mejor no saberlo. Por eso, queridos hermanos, nosotros, para la gloria de Dios, como en Romanos 8:28, el que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien, siempre estamos como brillando más que el sol, brillando aún más que el sol. Hubo un bendecido que se molestó conmigo y me decía, pero no te puedo preguntar cómo estáis porque siempre estáis brillando más que el sol. Pero entonces, si le decimos cómo estamos en verdad, o sea, porque por fe andamos, no por vista. Pero si le decimos los problemas, que todo el mundo tiene problemas, hasta los que tienen más dinero tienen más problemas que nosotros. Entonces cuando le dices, entonces se molestan por cómo estás. No debiera de ser así, ¿verdad que sí? Porque si no, no preguntes. Así que es muy importante que los hijos honren a su padre y a su madre y que se pongan en el cuello que ellos son sus mejores amigos. ¿Cuáles son tus mejores amigos? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Los mejores amigos, ¿cuáles son? Papi y mami. Papi y mami. Mis mejores amigos es papi y mami. Abuela es mamá también. Abuela es mamá, porque la mamá de mi mamá es mi mamá. Y el papá de mi papá es mi papá. Papi y mami, ellos son mis mejores amigos. ¿Ah? La abuela es mamá. Por eso es que es grandmother. Porque es grande, pero mamá. ¿Ve? Por eso Labán le decía a Jacob, te me llevaste a mis hijos. Pero que si él tenía eran 2 hembras la que se llevó a Jacob. Ajá, pero los hijos de ella eran hijos de él. Él era su abuelo, pero ese eran sus hijos. ¿Sí me explico? Para estas confusiones. Así que, muy importante, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, el consejo que te da mamá y el consejo que te da papá son los más importantes. Porque papá y mamá no quieren, no les conviene a papá y a mamá que a ti te pase algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que te pase a ti a ellos les va a repercutir.
Las tristezas que tú tengas, papá y mamá las tienen. Aunque no te digan, aunque se metan en el baño a echarse agua y que las lágrimas se mezclen con el agua, porque no te dijeron nada, papá y mamá siempre sufren por ti. Siempre. No hay uno solo. Hasta los malos y malas madres hacen eso en un momento determinado. Porque el Espíritu de Dios los conmueve. Por eso nosotros tenemos que pensar en ser buenos hijos, aunque los padres sean malos, no importa. Honrar a papá y a mamá, como lo dice Dios, más nada. ¿Vamos comprendiendo? Porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Quién? El consejo de papá y de mamá. Como está escrito en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el 5º mandamiento. Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Por lo tanto, como está escrito, mira, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces la madre y el padre le están diciendo a sus hijos, no te tatúes, no te hagas tatuaje? Pero insisten, van y se lo hacen. Y muchos no, ok, gracias Dios, bendito eres, pero otros corrieron el riesgo de que le infectaran una enfermedad con las agujas. Otros se les dañó y otros, peor aún, cuando se dan cuenta de la verdad que el cuerpo es templo de Dios y morada del Espíritu Santo, como lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 al 18, y que Dios se pasea en su pueblo, cuando se ven esos tatuajes, entonces vienen y, Dios mío, ¿qué hice? Y algunos se lo tratan de quitar hasta con cuchara caliente, porque ofendieron a Dios, porque la conciencia les redarguye. ¿Sí vamos comprendiendo? Por ahí vimos a uno que está saliendo, lo vi creo que por TikTok, tenía muchísimos tatuajes, creo que era el hombre más tatuado en el cuerpo. Pero después que se tatuó todo el cuerpo, mira el tremendo lo que Dios hace. Pues conoció al Señor nuestro Dios. Y lo que más le entristeció es haberse tatuado todo el cuerpo, porque dañó el templo de Dios. Y se ha quitado los tatuajes. ¡Qué tremendo! Gracias a Dios que hoy como que hay la forma de quitárselo, aunque es más riesgoso quitárselo que hacérselo, mejor ni hacérselo. Entonces comprendemos que cuando Dios te toca, ¡ting!, y hace la magia en cada uno de nosotros, nosotros empezamos a redarguir lo que hemos hecho y a decir verdaderamente, Señor, perdóname porque te he fallado, por ignorancia o incredulidad. Pero la verdad es que la falla es la falla. ¿Ve? Y cuando Dios te toca, como a Pablo, el apóstol de la gracia, aún siendo perseguidor de la iglesia, lo tocó Dios. Y luego después entregó su vida por la gracia de Dios. Y así muchos de nosotros. Hoy tenemos, para la gloria de Dios, la oportunidad de enseñar a estos niños que el cuerpo es un templo sagrado para Dios. Para que ellos cuiden ese templo. Para que nunca le hagan un tatuaje, nunca le hagan una imagen, nunca le hagan nada. Ni siquiera por los muertos. Porque esos muertos solamente es aquí, en la tierra, que lo van a recordar como muertos. Porque en el cielo todos viven. Y Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Por eso, imagínate tú que yo me ponga aquí. Ay, te amo, Gumercinda. Ay, no le demostré amor en vida y le voy a demostrar ahora después que se murió. O sea, no seamos ignorantes. Lo cierto es que mientras hoy, decimos hoy, mientras hoy nos levantamos, abrazar a papá, abrazar a mamá, quererlos mucho a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque esto es una gran bendición. Mañana no sabemos si los vamos a tener o no. Y ya no vale el arrepentimiento cuando ya el cuerpo no está. ¿De qué vale? De que vale, ay, si tuviera a mi mamá, yo la abrazara, pero cuando estaba ahí no la abrazaste.
Hoy hay que demostrarle amor. Mira, este ramo de flores porque es Día de las Madres y voy para el cementerio. Está fácil que te la va a agarrar tu madre. Ya tu madre está en un jardín tan hermoso que esas flores que le llevaste ni las toma en cuenta. Un jardín maravilloso, un Edén espiritual que Dios construyó para los que le aman. Ahí simplemente hay una tumba vacía, un sepulcro abierto. Porque el cuerpo sin el espíritu nada es. Por eso, mientras el espíritu está en el cuerpo, démosle amor, cariño, comprensión, ternura, bondad, misericordia, todos los días, porque no sabemos qué va a pasar al otro día. En tantas guerras que hay, no se dan cuenta que llega una bomba y simplemente ya no están. El espíritu salió, hubo un arrebato. El Señor se llevó a unos cuantos. Y los que quedaron sin ellos, sin consolación. Triste. Aprovechemos hoy para que mañana podamos decir, todo lo que pude darle en vida, se lo di. Todo lo que pude apoyarlo, ayudarla, hallarla, yo estuve con ella hasta el final. Eso es lo que Dios nos está mostrando, enseñando y lo que espera de cada uno de nosotros. Como está escrito en 2 Timoteo capítulo 3, 14 al 15. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados ellos mismos. En cambio tú, hijo mío, hijo del Altísimo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, como está escrito en el libro histórico de Juan 5, 44 al 47 y en Gálatas capítulo 1, 11 y 12. El evangelio anunciado por mí no es de hombre ni por hombre, sino por revelación de Cristo y resucitado. ¿Usted va comprendiendo? Y que desde niño conocen las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe que es en Cristo Señor nuestro. Pues recordemos lo que está escrito en el Salmo 15, en Romanos 15, 4. Todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Como está escrito en el Salmo 119, 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, Señor, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿La ley de Dios cuál es? Bendecido Ramiro. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Esa es la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Y la ley de Moisés? 603 mandamientos. Así que, ¿cuáles son los 10 mandamientos que tú tienes que hacer? Amar a Dios sobre todas las cosas. A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el segundo. Y el tercero. Y el cuarto. Y el quinto. Y el sexto. Y el séptimo. Y el octavo. Y el noveno. Y el 10 y el 10º. Por lo cual clamamos Abba Padre. Mira qué maravilloso y qué fácil. Cumplimos los 10 mandamientos
Y así honramos a Dios y a la amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. Amén. Lo recibo. Así que felicitaciones a los cumpleañeros y cumpleañeras de este mes. Que el Señor abra las puertas y ventanas de los cielos y derrame sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde y aumente así los frutos de vuestra justicia. Amén. Como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Por eso la bendecida Yochibel llamaba, creo que y trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos cumpliendo lo dicho por nuestro Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Por lo cual clamamos, Abba Padre. No estés creyendo mentiras ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida aunque te tilden de loco. Mira, muy importante lo que está escrito en primera carta a los Corintios 16, 1 y 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte para que cuando Dios llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto por generosidad y no de exigencia nuestra. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Ella lo mira. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijos, Dios de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo también. Los tres son uno solito, por eso un solo ser. Abba Padre, Abba Padre, hoy amamos a mi Señor.
me llegan mensajes. Ahorita me dicen que bajita, no, que se equivocó, tiene que pasar una fila, bueno, tiene que verificar bien. Ahora voy por el otro el aceite.
Y todos los que tuvieron de cumpleaños que te vean, por el poder. Amada, por favor. Recuerden que los micrófonos están invertidos. Bueno, yo voy a ponerme. Por el poder que Dios me ha concedido. Eloy, acá papi. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Amén. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Que las puertas y la ventana de los cielos Dios abra hoy para todos ustedes y que sea derramado sobre ustedes hasta que sobreabunde y aumente así los frutos de vuestra justicia. Recibo que los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, santa, inmaculada a Cristo Señor nuestro. Y recibo en el amor de Dios que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por eso clamamos hoy, Abba Padre, gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Con el favor de Dios, recuerden darle like y suscribirse. Recuerden compartir, seguir para que esto también lo puedan ver otras personas en el mundo. Gracias a Dios por todos ustedes, amada. Decíselo aquí, decíselo. Amada, también activar campanita y para no perderse ningún like y ningún video. Amén, Abba Padre. ¿Y vos qué vas a decir? Dale like y suscríbete. Dale like y suscríbete. Amén, lo recibo. Gracias a Dios por todos ustedes. Y recuerden que tenemos la cita en Hilo Espiritual, el programa de todos los días. Gracias y paz. Ángeles con todos ustedes, amadas. Y feliz cumpleaños.